Bienvenidas las personas que se están conectando. Renata. También. Hola María Graciela, qué emoción verte acá. Para quienes se acaban de conectar, si pueden responder en el chat algo bueno que les ha traído trabajar en capacidad jurídica. Beldis dice ampliar mi visión de la diversidad humana. Gerardo ya acaba de llegar, Pamela, entonces si puedes por favor iniciar la interpretación. Hola Pamela, ¿cómo están? Bienvenidas todas las personas que se están conectando. Acabo de hacerles esta pregunta para responder en el chat. Algo bueno que les haya traído a su vida. Mónica dice una profunda reflexión sobre el valor y la dignidad de cada una de las personas sin excepción. Patricia Andrade dice saber que tenemos tantas coincidencias a nivel latinoamericano y así somos más. Marité dice vivir de lleno la capacidad de toda persona de tomar sus propias decisiones y sentir pasión por defenderlo. Alberto dice, me ha permitido conocer muchísima gente de otros países que están en la misma lucha y compartir y aprender de sus experiencias. Claudia dice, soy persona con discapacidad psicosocial y con lo que he conocido de la capacidad jurídica agradezco aún más a toda mi familia y amigos que me han tratado de manera digna y amorosa, aun cuando ellos desconocían y desconocen el artículo 12. Ceci 10 dice, entender y conocer el concepto de discapacidad desde un punto de vista de la dignidad humana como sujetos plenos de derecho con enfoque social. La lucha por una sociedad inclusiva me emociona y me siento más humana. Pau Yauri, desde la coalición no hemos hecho tanta incidencia todavía, pero estudiarlo ha significado aprender de la diversidad humana y al mismo tiempo ha significado empoderamiento como persona de la diversidad psicosocial. Paula Méndez, más empatía hacia los demás y hacia mí. María Graciela, me ha dado la oportunidad de ver una construcción universal por la dignidad y la diversidad, especialmente lo hecho en nuestra región. Marcela, dignidad y lucha contra el menoscabo al derecho a decidir. Thais, es muy bueno darse cuenta cómo las personas con discapacidad tienen tanta fuerza para luchar por sus derechos. Consuelo, dice, intercambio muy enriquecedor de posturas e interpretaciones que ratifican, alimentan y cuestionan nuestras propias posturas. Miguel, es respetar y reconocer que somos diversos. Él les dice, me permite estar en contacto con gente que tiene su capacidad restringida y entender en profundidad lo terrible que es ser hablado por otros. ¿Qué les genera escuchar todo esto o ver todas estas intervenciones? A mí me conmueve mucho. Maribero dice, enriquecerme de la diversidad humana, mayor empatía y valoración conmigo misma y de las demás personas. Muy bien, pues les agradezco mucho compartir esto. Iñaki dice, admirar la lucha contra el rol opresivo que puede tener cualquier judicialización involuntaria de la vida. Ceci dice, la certeza que nos toca transformar el discurso de defensa de derechos. Mari Díaz dice, entender su impotencia como derecho individual e instrumental y trabajar porque sea efectivo para todas las personas. Ana Claudia dice, trabajar en pro del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica ha traído mi vida y para la vida de mi hija, Jessica Méndez de Figueiredo, que tiene trisomía del cromosoma 21, una concreción de los sueños y posibilidades de ser incluida efectivamente en varios espacios. Martín dice comprender la completa dimensión de los derechos humanos. Pamela Molina dice, desde que me metí en el tema de capacidad jurídica en el año 2012, he aprendido mucho sobre cómo enfrentan el tema de la interdicción personas con discapacidades diferentes a la mía, como por ejemplo personas con discapacidad psicosocial e intelectual, ya que las personas sordas y ciegas
También hemos sido víctimas de cuestionamiento y negación a nuestra capacidad jurídica, pero las intensidades son diferentes. Hicimos un diagnóstico regional respecto de las personas con discapacidad psicosocial y fue muy interesante lo descubierto. También he aprendido más de litigio estratégico y se han fortalecido las redes de apoyo con actores involucrados en el tema a nivel regional. Hemos identificado jueces comprometidos y conscientes. He aprendido mucho también de los procesos judiciales. Ana Claudia dice, propicia también la posibilidad de contribuir para el desarrollo de otras personas con síndrome de Down que integran el Grupo Nacional de Autogestores de FBASD, Federación Brasilera de Síndrome de Down, que son 16 jóvenes de varios estados de Brasil. Bueno, qué bien. Y recuerden que este chat queda registrado, entonces es bueno recordar cuando estamos contra esta marea en contra, como por qué estamos haciendo esto también. Y decía a quienes se conectaron al inicio que estamos en modo elecciones. Celebramos a Chile y seguimos un poco en ascuas con el tema de Estados Unidos, pero es oportuno traer en la red también. Hoy me emociona mucho la elección del comité coordinador. Con Alberto, Pamela, Iñaki, hemos estado trabajando en preparación y como les conté por correo electrónico, Open Society Foundations acordó financiar este proyecto de la red por 18 meses. Entonces, si pueden hacer algo de ruido para celebrar un poquito que estamos teniendo, tuvimos suerte, pueden abrir sus micrófonos, no sé, algo para que sintamos que... ¡Felicitaciones! Muy bien. Es una maravilla, ¿verdad? Es un éxito increíble. Sí. Felicitaciones, felicitaciones a todos los gestores y gestoras de esto. Sí, y pues con esa alegría pues también hay como muchas ganas de poder hacer este trabajo de una manera pues que sea políticamente poderosa, que también podamos sentir apoyo para no desfallecer contra todas las contracorrientes que enfrentamos. Y entonces voy a pasarle la palabra. Nosotros les enviamos el breve documento sobre las funciones del comité coordinador y entonces voy a pasarle la palabra a Iñaki para que cuente un poquito el contenido de ese documento. Copio el link en el chat, si prefieren tenerlo abierto de esa manera. Y de todas maneras lo comparto en pantalla mientras preparo el proceso de la elección. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se escucha bien, no? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, como decía André, en el día de hoy vamos a elegir el comité coordinador de la Red Latinoamericana del Artículo 12 y voy a resumir el documento que tiene básicamente 4 partes. La primera, la composición del comité, la segunda, la forma de elección, después la toma de decisiones y después las funciones del comité. En relación con la composición, va a haber un representante por cada uno de los 8 países que forman parte de este proyecto, de esta red. Asimismo, un representante por las asociaciones representativas regionales que fueran incorporadas. Por el momento tenemos 3, Redesfera, Inclusión Internacional y Riadis. Después integraríamos el comité, la secretaría, que cumpliríamos funciones de justamente administrativas, de apoyo y asistencia a los integrantes del comité, y seríamos Andrea y quien habla. En relación con la composición, también es importante destacar el balance de género y la inclusión de personas con discapacidad, así que tengan en cuenta estos criterios a la hora de elegir por país. Y el plazo del mandato, digamos,
es de 1 año, con posibilidad de reelección. Pasemos ahora a la forma de elección. Es por consenso. Cada país elige a su representante. En el día de hoy vamos a ver la composición vinculada a países, ¿no? Es por consenso, y en caso de no poder arribarse a un consenso, les invitamos a hacer una votación y elegir por mayoría simple. Por eso es la necesidad de renombrar que decía Andrea, aclarando de qué países somos. Y bueno, después los representantes regionales los proponemos desde la Secretaría a raíz de propuestas de ustedes. En relación con la toma de decisiones, el comité las toma por consenso. Y por supuesto, siempre habiendo deliberado y escuchado todas las voces y argumentos de cada una de las partes. Y por último, en relación con las funciones, para que sepan también la carga de trabajo y expectativa que tenemos sobre el comité, va a haber una reunión virtual cada 2 meses, o sea que la carga no es muy grande. Y después el resto de las funciones son más bien de dirección política, estratégica, de marcar los temas que les parezcan importantes, obviamente con consulta con los restantes integrantes de la red de su país, darnos retroalimentación en relación con el plan de trabajo que vamos a proponer, tener un diálogo, digamos, con la Secretaría y poder consultar mutuamente los temas, ayudarnos también a identificar actores regionales y nacionales que puedan integrar la red, que siempre se van sumando, van a ver que cada vez tenemos integrantes nuevos y nuevas, y quién mejor que ustedes que conocen la realidad de sus países para poder hacer estas propuestas. Después, también realizar propuestas de acciones y actividades en función de los criterios que ustedes tengan y de la realidad de sus países. Por supuesto, participar activamente en instancias como estas para poder tener una legitimidad, digamos, en esta representación de sus países. Y en los casos donde, por ejemplo, haya algún evento y haya que representar a la red, bueno, previa disposición de la red y de la Secretaría, representar a esta red en esas instancias. Ya estoy. Eso es todo. Perfecto. Gracias, Iñaki. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario antes de decirles cómo vamos a hacer el proceso. Y algunas personas se han conectado recién, entonces, ¿alguna pregunta, algún comentario? Qué emoción, que estamos 47 personas hoy. Hola, Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, Daniel, dale. Esto que hablas de los fondos que hay de Open Society, ¿cada país tendría fondos para realizar acciones concretas de incidencia o algo así? ¿O solamente los fondos son para toda la red en conjunto? En general, los fondos. Y Alberto, no sé si de pronto tú quieres responder esa pregunta, o Pamela, para que se lo escuchen de mí. Yo puedo responder, sí. Los fondos son en general para la red, y luego ya en el comité de coordinación se decidirá cuáles son las actividades que se quiere que se haga a la red. Personalmente creo que sería un error separar los fondos por países, sino más bien hacer cosas que nos beneficien a todos los países, pero bueno, algunas actividades se podrán hacer en algunos países. Eso es algo para conversar como parte del plan de trabajo de la red, ¿no? Sí. Y lo otro es que dieron plata, pero tampoco tanto para distribuir así como grandes presupuestos entre países. Entonces, André, y de repente agregar que lo que queremos es que desde aquí se generen, digamos, herramientas que le puedan servir colectivamente a los países.
con ese recurso lo que se busca es que desde este tema específico podamos generar acciones, herramientas, en fin, que le puedan servir a todo, pues en general, sobre este tema de capacidad legal a los países. Sí, Moni, eso es bien importante porque la idea es como pensar, sabemos que todos estamos pedaleando en nuestros países de manera local y el aprendizaje regional nos puede servir mucho para fortalecer esos esfuerzos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a armar grupos pequeños por país. Creo que el único país que solo tiene una persona representada es Costa Rica con Wendy. Y recuerden, es una persona por cada país, es decir, 8 personas, más una persona de cada organización internacional, que representadas están la Red Esfera y Riadis. Creo que hoy no hay nadie de Riadis aquí, pero entonces igual yo podría hablar. Y de la Red Esfera está Ceci Guillén el día de hoy. Hola, buenos días. Y el equipo coordinador, nuestra siguiente tarea es armar una siguiente reunión de seguimiento con este comité coordinador que se elija el día de hoy para empezar a armar el plan de trabajo de la red, obviamente retroalimentado por todos ustedes. Entonces, la logística del asunto es que si tienen la última actualización de Zoom, les va a salir una opción para escoger su propio grupo. Los grupos están nombrados por país o por internacionales. Si no tienen la última actualización de Zoom, yo lo voy a asignar. Entonces, lo que van a hacer, van a ver una vez yo abra todas las sesiones, es que van a ver perdón que está en inglés, un botón que dice sección de grupos y van a ver la lista de los grupos, Argentina, Costa Rica, Colombia, etcétera. Y al lado derecho hay un botón que dice unirse. No se preocupen si no lo pueden hacer, yo lo puedo hacer por ustedes. Pero quiero darle las instrucciones antes de que estén ahí. Vamos a estar ahí, van a tener más o menos 10 minutos en sus grupos. Si necesitan más tiempo, igual me pueden decir. Si necesitan, yo les voy a mandar un mensaje a la mitad del tiempo. Cuando vean el mensaje, ese mensaje no es accesible para lectores de pantalla, entonces quienes estén en los grupos y vean el mensaje, por favor, léanlo en el grupo. Y lo otro es que si necesitan ayuda desde el grupo, hay un botón con un signo de interrogación que pueden presionar y entonces a mí me llega el mensaje que están necesitando ayuda. Y van a ver un conteo regresivo de 1 minuto al momento de cerrar. No tienen que hacer nada y al final del tiempo vuelven automáticamente a la sala. Entonces, voy a abrir las salas y deben ver los nombres de todos los grupos y poder seleccionar a cuál se van a ir. Si alguien quiere que yo le asigne su grupo, por favor me va diciendo, yo puedo ir también asignándoles. Pero ya en este momento deben poder escoger sus grupos. Y de todas maneras, si no, yo voy asignando. Sí, a mí no me sale la opción, aparentemente. No, a mí tampoco. A mí tampoco. Listo, no se preocupen. No, a mí no me sale la opción. Aquí vamos, tranquilos y ya los voy asignando. Perdón, Alberto, Andrea, ¿tú te vas a hacer resfera? Sí, no se preocupen, ya los voy asignando. Perdón, Andrea, yo tampoco encuentro la Listo, opción. no se preocupen. Gracias. A mí tampoco. Ya los voy asignando, Andrea, yo tampoco sé cómo irme. Ya voy, ya los mando, ya los estoy enviando. No se preocupen. Jorge Enrique Vázquez, ¿tú me recuerdas desde dónde te estás conectando tú, porfa?
Jesús, desde México. Perfecto. Wendy, creo que no hay nadie más de Costa Rica, entonces te dejo acá en la sala principal. Sí, buenos días. Sí, no hay problema. Yo estoy poniéndome de acuerdo con Erika. Es que ella me dice que tiene una reunión de trabajo y no se pudo conectar, entonces le estoy consultando. Vale, listo. Entonces dame Andrea. 2 minutos, ya termino de asignar, ¿sí? Cecilia creo que debería estar en internacional, si va a estar como red esfera, ¿no? Sí, Ceci va a internacionales, exacto. Ah, pero creo que la asigné, espérate un minutito que creo que me equivoqué. ¿Tú vas a red esfera o Ceci? ¿A ti te pongo en Perú, Alberto? ¿O en dónde quieres? Pero mándame con Ceci para explicarle un poco. Vale, listo. Espérame un segundo porque es que creo que a Ceci me equivoqué, la mandé a... Sí, mover a internacionales. Ya. Te mando a ti a internacionales. Silvia, Guatemala. Gerardo, Chile. Fabiola, Chile. Iña, tú te quedas acá. Y Ana, tú que estás de intérprete, pues mandé a Gerardo. ¿Te mando también con Pamela? Sí, por favor. Dale. Muchas gracias. Listo. Ok, voy a pausar la grabación. De contexto, no sé si puedes poner la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Gracias. O sea, dentro de nuestro contexto tenemos una restricción generalizada de la capacidad jurídica a personas con discapacidad. Esto se encuentra por medio de leyes que lo permiten y también por actos de órganos jurisdiccionales que lo confirman, ¿no? Tenemos una falta de armonización de la normatividad interna con los estándares internacionales, una estigmatización por parte de la sociedad y distintos actores de las personas con discapacidad y una sociedad civil débil y fragmentada. Ante esto, pues se han implementado distintas estrategias para alcanzar los estándares del artículo 12 de la Convención y tenemos en distintos ámbitos, ¿no? Tenemos en el ámbito jurisdiccional a través del litigio, en el ámbito legislativo en incidencia en proyectos de iniciativa y reforma de ley, el ámbito formativo que comprende la capacitación y formación de estudiantes y otros funcionarios y público en general, y propiamente el trabajo directo con personas con discapacidad. Entonces, si pasamos a la siguiente, André, por favor. Dentro del ámbito jurisdiccional, lo primero que les compartiría sería como estos tres grandes momentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el artículo 12 de la Convención. Tenemos un primer momento que es en el 2013, en el que la Corte resuelve desde una interpretación conforme, trata de armonizar la figura de la interdicción como dentro del artículo 12 de la Convención. El resultado de esto es un reconocimiento como de una forma de interdicción parcial. La Corte como que entiende aquí que la interdicción puede interpretarse como una forma de asistencia en la toma de decisiones, pero bueno, este criterio, como les comento, es del 2013 y es un criterio que llega a ser superado propiamente por este segundo momento de la Corte, que empieza en el 2019, en el que empieza ya a reconocer la inconstitucionalidad de la interdicción. Sobre la inconstitucionalidad de la interdicción, existen al menos 4 resoluciones de la Corte hasta el día de hoy en la que declara esta inconstitucionalidad. La separo aquí, que son 3 que están en el segmento de inconstitucionalidad de la interdicción, porque ahí ella está resolviendo y empieza a hablar sobre la provisión sobre modelos de sustitución de voluntad, la obligación de establecer apoyos y salvaguardias, la distinción entre capacidad jurídica y capacidad mental, y directamente declarar que la interdicción es un modelo discriminatorio. La última resolución
que pongo en un momento distinto del ámbito jurisdiccional y de la Corte, es esta resolución en la que, además de establecer de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, abona el hecho de que se tiene que reconocer su capacidad también para que sus actos jurídicos queden registrados en instrumentos notariales. Ahora, aquí nos enfrentamos a un problema propiamente del tema jurisprudencial en México. Si bien hay ya al menos 4 resoluciones de la Corte que van en el sentido de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, el problema está que en México, para que un criterio de la Corte se vuelva jurisprudencia, tiene que configurarse en 5 resoluciones continuadas y que vayan en el mismo sentido. Ahora, si bien tenemos 4, estas 4 no son de las mismas leyes, porque la interdicción en México está regulada en cada uno de los códigos civiles de cada entidad federativa. Y el otro problema es que la misma naturaleza del amparo, que son los juicios que resolvieron las Cortes en esta materia, es de carácter individual. Entonces, si bien la Corte está reconociendo que la interdicción es inconstitucional y que se tiene que reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, los efectos que hasta ahorita está teniendo esto son un poco limitados. 10 minutos, Sergio. Sí. Podemos ir a la siguiente. En la justicia local tenemos algunas dificultades, como ya les había comentado, existen normas contrarias a los parámetros de la convención, no hay estos criterios obligatorios por parte de la Corte, los actores principales en la justicia local no tienen formación sobre la convención, y pues hay restricciones de la capacidad, tanto de jure como de facto, y los estigmas y prejuicios. Si quieres podemos seguir. En la justicia local tenemos al menos 2 casos interesantes. Uno es el del caso G, en el que a través de un juicio se resolvió por un convenio el reconocimiento del derecho a la maternidad de una mujer con discapacidad y en el que se establecían algunas figuras de apoyo. En otro caso tenemos el caso P, en el que se promovió un cese de estado de interdicción, alegando que las circunstancias por las cuales se originó el estado de interdicción ya no eran las mismas, porque ahora lo que existía diferente había la existencia de un sistema de apoyos y salvaguardias. Ahorita el caso P está pendiente de resolución en la Corte y bueno, si quieres podemos pasar a la que sigue. ¿André? Sí, Andrea, podemos igual enviar los textos de las sentencias. Propiamente en la Ciudad de México tenemos la Constitución Política de la Ciudad de México, que está vigente, hace un reconocimiento explícito de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Sergio, te voy a pedir que hables un poquito más despacio para la subtitulación. Sí, cómo no. Y la obligación de las autoridades de implementar los sistemas de apoyos y salvaguardas. Por otro lado, está en proceso de elaboración aquí en la Ciudad de México un protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad sin cuidados o apoyos familiares. Igual este protocolo de actuación se está fundamentando tanto en la Convención como en la Constitución de la Ciudad de México. Prevé un marco de actuación interinstitucional y otra vez reafirma la obligación de las autoridades de armonizar las normas locales con la Convención. Y si quieres pasamos ya como a lo último de mi parte, André. Y bueno, lo último que aquí me tocaría compartirles sería sobre el ámbito legislativo. En el ámbito legislativo aquí en México tenemos como 3 grandes grupos de cosas que han estado sucediendo. En principio tenemos las iniciativas de reforma sobre capacidad jurídica al Código Civil de la Ciudad de México y bueno, habría de decir que también está al Código Federal. Y bueno, son algunos esfuerzos por armonizar el Código Civil de la Ciudad de México con la Convención. Son esfuerzos que buscan apoyarse en los criterios de la Suprema Corte y en materia de capacidad jurídica, y al respecto se han omitido opiniones técnicas. No todos estos esfuerzos consideramos que han llegado a alcanzar los estándares de la Convención, pero hay
uno en materia federal y uno en materia local de la Ciudad de México, que sí logra establecer el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. En otro espacio tenemos que el notariado de la Ciudad de México, a raíz de una de las sentencias de la Corte, que es esta que les comentaba, que reconoce que en los instrumentos notariales se tiene que permitir el acceso también a las personas con discapacidad, pues el notariado en México se empezó a tener interés al respecto y ver de qué manera esto implicaba y tenía efectos sobre el ejercicio de su profesión. Se empezó a ver la necesidad de reformar la normatividad del notariado y pues se han realizado foros al respecto para ver cómo se regula la capacidad jurídica en otros países. Y finalmente, pues tenemos las iniciativas en materia de salud mental a nivel federal, y tenemos que van en relación a la regulación de los servicios de salud mental. Hay algunas preocupaciones aquí sobre mecanismos de sustitución de voluntad y tratamientos e internamientos forzosos. Y en este punto se ha hecho un trabajo conjunto con la sociedad civil en materia de discapacidad, dejando como mínimo irreductible el respeto a la voluntad y a las decisiones informadas de las personas con discapacidad. Creo que ahí ya tocaría a Enrique. Hola, ¿sí me escucho? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Esto va a ser rápido. En México nos dimos cuenta de que hay una problemática muy grande en cuestiones de derechos humanos para las personas con discapacidad, porque lo que se habla en las leyes no se ve reflejada en la población ni en la persona que está en condición de discapacidad, tanto como en la que no lo está. Y un ejemplo claro de ello es este foro en el que nos devoramos el tiempo hablando de leyes y los derechos y sus logros y las oportunidades que tiene cada lugar y cada país, mientras que las voces de las personas con discapacidad hablando de ello son muy pocas o nulas, lo cual habla de que en un afán de defender a los indefensos muchas veces se defienden otros intereses a los de las personas con discapacidad o se defienden teóricamente, pero en la práctica los avances siguen sin notarse. Por ello, a través de asociaciones como Open Habitat y Entropía Social, estamos implementando un sistema de apoyos para ayudar a las personas con discapacidad, en particular psicosocial e intelectual, y en la defensa de derechos. Estamos trabajando en este modelo en que de manera paralela a los trabajos de la clínica jurídica buscamos que sean las propias personas con discapacidad y sus familias las que usan el sistema de apoyos con el efecto de disminuir las barreras que pueden tener en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas con discapacidad y disminuyendo también los efectos que tuvo en las personas con discapacidad el haber vivido tanto tiempo en un estado con y sin mayúscula que les impedía brindar herramientas para que pudieran para que podamos tomar las decisiones concernientes a nuestra vida, y procuramos ayudar así al ejercicio de la capacidad jurídica, no solo de dicho, sino desde la propia voz de las personas con discapacidad. Es así que logramos hacer una firma notarial de una asociación civil constituida por y para personas con discapacidad intelectual, psicosocial y motriz, y diferentes ejercicios que van aparejados de un panorama multidisciplinario e interdisciplinario que tienen el único objetivo que sea la propia persona con diversidad funcional o con discapacidad, que sea la que ejecute las acciones que la misma persona crea pertinentes para el desarrollo de su vida en igualdad de condiciones. Y de aquí le paso la palabra a Emma González. Listo. Y también, Emma, te iba a decir si puedes, no vamos a poner el video, pero en las diapositivas que todo el mundo va a recibir hay un video que cuenta un poquito lo de Open Habitat, pero si tú también puedes contar un poco en qué consiste el video. Y no te veo. Bueno, esa presentación mía no estaba preparada, pero está bien.
Un minuto o dos. Pues bueno, en el video van a encontrar el proyecto de desinstitucionalización que estamos haciendo. Corre por 2 vías. Una es la parte jurídica, en donde ya lo dijo Enrique, personas con discapacidad intelectual y psicosocial hicieron una entropía social. Y el proyecto de Open Hábitat. Emma, ¿puedes hablar un poquito más lento para los intérpretes, por favor? Está bien. Lo siento. Y el proyecto de Entropía es un proyecto donde buscamos que sea en una casa, en donde vivan las propias personas con discapacidad, y pues bueno, estamos reivindicando el tema de apoyos, de cuidados, etcétera, y estas dos, las personas que conforman este proyecto son personas que estaban institucionalizadas, y pues bueno, pues ya, o sea, en el video van a ver a las personas con discapacidad, que coincido, son las que tienen que estar hablando, y nosotros también tenemos que estar haciendo cada vez más ajustes y más adecuaciones, incluyendo en nuestros tiempos vertiginosos, para hablar con personas con discapacidad intelectual, porque de lo contrario, pues me parece que te estaríamos cayendo en una contradicción terrible en el hecho de estar aquí y no tomarnos el tiempo suficiente también para hablar con ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, no se ofendan, pero las únicas y las más conversaciones que a mí me interesa entablar, pues es donde haya personas con discapacidad intelectual y psicosocial, a los que les hemos dicho locos y deficientes toda la vida. Y pues bueno, o sea, creo que esto es parte del ejercicio que hacemos en la clínica jurídica, para poder enseñar a los estudiantes justamente a que si se van a meter en el tema de discapacidad y defensa, bajen tantito 2 rayitas a la parte de justiciera y se tomen el tiempo de estar hablando con las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, y son los que hicieron este video. Muchas gracias, Emma. Yo creo que es un proyecto súper importante del que toda la región puede aprender también. Quisiera hacer una pausa y pedirle a todo el mundo que en el chat si puede escribir preguntas o comentarios a lo que acaban de escuchar sobre México. El intérprete va a hacer un cambio con Ana. Gracias, Gerardo. Ana, si puedes prender tu video para... Ya, pues. Perfecto. Yo creo que serían varias cosas aquí. Ceci, se te está escuchando cortado. Primero, felicitar a la iniciativa, gran carencia de cualquiera de las resoluciones. ¿Me escuchas? ¿Sí? Se te está escuchando cortado. Ok, déjame, me muevo con la red y dejo pendiente mi participación. Vale, listo. Muy interesante el tema de entropía y Marité, adelante. Sí, bueno, yo quería ahondar un poquito en las reformas que están presentándose, iniciativas tanto en el Senado como en el Congreso de México para reformar leyes en salud mental. Una la presentaron en el Senado creo que fue julio, por ahí pasado, y en la que hicimos todo un borlote en la sociedad civil para detenerla, lo logramos hacer. Financiaron. Y estábamos trabajando con la senadora promovente para detenerla y seguíamos en comunicación con ella, pero pues por asuntos... Hey, perdón, espera Marité, un momento que tu micrófono se cerró. Sí, ¿puedes abrirlo, por favor? Ya. Bueno, no sé, estábamos, te digo, con la iniciativa de una ley específica sobre salud mental que logramos detener, y estábamos en contacto con la senadora promovente para presentarle, de hecho le presentamos una iniciativa que elaboramos desde sociedad civil, muy diferente, pues, o sea, con todos los requerimientos de la convención. Y ahora nos han sorprendido con una otra iniciativa ahora para reformar la Ley General de Salud en el capítulo de salud mental, al que agregan el de adicciones,
así le llaman ellos, y entonces estamos justamente, ayer logramos también detener que se votara en la Comisión de Salud, y, o sea, lo logramos también, pero con muy escasos efectos, porque hablan a un parlamento abierto que es una simulación realmente para un parlamento abierto el próximo lunes. Entonces, bueno, estamos ahí batallando, pero gracias, sí, como para que estén enterados de lo que estamos, y quizás pediríamos en un momento dado apoyo de todos ustedes para esto que decía aquí, que nuestros irreductibles son el respeto a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, obviamente acompañada de la prohibición de toda la intervención, institucionalización y tratamientos involuntarios. Gracias, Mariteis. Y sé que todo el equipo de México tiene un montón de cosas que contarnos adicionalmente, pero también, como les conté por correo, María Soledad Cisternas, que es enviada especial de Naciones Unidas, nos está acompañando el día de hoy, y ella es quien va a compartir con este grupo un poco la situación de Chile. Entonces, y tiene obviamente muchísimos compromisos, entonces quisiera pasarle la palabra a María Soledad. María Soledad, si puedes abrir tu micrófono. Sí. Andrea, ¿te parece que haga mi comentario al final? Porque podría hacer esto ya con la visión también de Chile y mencionarlo desde las redes. Vale. Apenas termine María Soledad, entonces vemos, porque también quiero darle espacio a los colegas de Guatemala. Hola, María Soledad, ya te estamos viendo en pantalla. Hola. Un gusto bueno, verte. un gusto de estar con todos ustedes, y saludos Gracias, para ti, María Andrea. Soledad. Gracias por la invitación y por la iniciativa. Bueno, en relación al caso chileno, y tú, Andrea, me dices si me estoy extendiendo mucho y me cortas nomás, pero en el caso chileno nos enfrentamos a una sociedad que es bastante conservadora, especialmente en materia de derecho civil, y eso ha significado que durante años hemos estado insistiendo, y sobre todo después de la adopción de la Convención, por la reforma de la capacidad jurídica. Pero los opositores más fuertes son las facultades de derecho acá en Chile. Entonces, hace un año o dos, un parlamentario presentó un proyecto de ley de reforma a la capacidad jurídica, proponiendo insertarlo en la ley 20.422 sobre inclusión social e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. Considero yo fue una iniciativa interesante en el sentido de mover un poco el ambiente, planteando el tema, pero con bastantes vacíos ya en la redacción propiamente tal. Entre medio de eso, en el gobierno anterior, un grupo de abogados de la área de gobierno elaboró un proyecto de reforma a la capacidad jurídica que nunca se presentó en el Parlamento. Uno al leer los textos se da cuenta que ese proyecto, que no se presentó nunca, tenía un grado más alto de detalle y de coherencia y consistencia con la convención. Bueno, llegó este año y la Comisión de Adulto Mayor del Congreso presentó un proyecto de capacidad jurídica. En ese caso era pensado en personas mayores con deterioro cognitivo. Y al pedir opinión me pidieron que presentara, y mi opinión fue negativa en relación al proyecto. Yo lo encontré muy deficiente en diversos aspectos, o sea, en aspectos jurídicos, como por ejemplo decir que la capacidad jurídica se presume de derecho, pero después se admitían pruebas en contrario. Entonces es una contradicción jurídica tremenda, más otras cosas que me hicieron pensar que no se entendía bien lo que querían hacer, ¿no? Entonces, al señalar esa opinión negativa, y ellos al decir que ellos habían avanzado mucho, entonces
no tenían mucha intención de detener el proceso, era un artículo único. Pero después la presidenta de la comisión tomó conciencia que era bueno analizar más profundamente el tema y designó una comisión técnica en que llamó a abogados en general para que tomáramos decisiones de lo que se debía hacer. En ese caso, nosotros señalamos que queríamos hacer el mejor proyecto y no el proyecto más viable en Chile, porque son dos cosas distintas, ¿no? Lo que en Chile puede aceptarse a lo que es un buen proyecto sobre capacidad jurídica. Y entonces decidimos no autocensurarnos, sino que hacerlo tal cual nosotros pensábamos, porque tenemos la experiencia de los países vecinos, y el más reciente es Perú, con una ley de capacidad jurídica que a mi juicio es bastante buena, la más acercada a lo que plantea la convención, y entonces con todos esos insumos tomar como base, y eso fue una decisión del grupo, el anteproyecto que nunca había sido presentado y que era más completo. ¿Y por qué era más completo? Porque además de decir que se cambiaba el modelo de voluntad sustitutiva por el modelo de voluntad con apoyo, luego también establecía el procedimiento judicial si es que la solicitud de facilitador y plan de apoyo se hace en sede judicial. Así que eso fue una primera decisión, ya el reconocer que la persona con discapacidad puede solicitar la designación del facilitador y su plan de apoyo ante el juez. Y en ese caso, una vez designado, el juez puede pedir también asesoría dentro de un área especializada en el Poder Judicial sobre cómo diseñar y ayudar al plan de apoyo, siempre teniendo en cuenta que no hay representación jurídica, es apoyo. Y luego esto se registra en un denominado registro de apoyos, facilitadores y apoyos. La otra innovación es que se contempla que el Ministerio de Justicia tendría una lista de facilitadores, de tal manera que si la persona con discapacidad no cuenta con una persona de su confianza para ejercerlo, pueda tener la opción de dirigirse al registro de facilitadores y de allí seleccionar quién puede ser la persona. Está regulado el hecho de quienes no pueden ser facilitadores, por ejemplo, quienes han sido condenados por delitos que merezcan pena aflictiva. Hay otras causales, pero esa es como la más llamativa para hacer el ejemplo. Y también se provee el caso de que un tercero pueda solicitar el facilitador cuando la persona no puede expresarse de ninguna manera. Siempre el hito va a ser la voluntad y preferencia de las personas, pero en esos casos que la persona no se pueda dar a entender de ninguna manera, será explorar cuál es su historia, cuál fue toda la expresión de sus voluntades anteriores. Implica más trabajo, pero llegar a lo que se desea. Y estamos en discusión qué pasa con la persona que nunca ha podido expresar su voluntad y preferencia durante toda la vida. Yo les diría que todos los que estamos en la comisión vamos en la misma línea, pero hay matices, por supuesto. Disculpen. ¿Yani? ¿Teléfono? Disculpen, pero hay matices en esto porque hay personas con... disculpen, está sonando un teléfono de otra persona acá. Ya. Entonces, estaba... ya, en que lo designan cuando un tercero lo solicita y el juez debe tomar todas las providencias del caso para no hacer variar el modelo que se desea tener. Pero ahí es donde estamos todavía en un debate de cómo poder hacerlo, cómo poder cristalizarlo en la reforma. Lo otro interesante es que se plantea entonces un procedimiento judicial en el juzgado de familia, donde podría concurrir la persona con discapacidad directamente con la persona de confianza que considere, o solicitando que se le designe del registro de apoyos una persona que lo asista.
hemos sido bien claros en esto que yo ya señalaba, que no es figura de representación y tampoco es figura de cuidado personal, que es el error en que incurría el proyecto anterior, ese que quedó durmiendo en la Cámara de Diputados, y que tengamos bien claro cuál es la naturaleza del sistema de apoyo. También se ha discutido, y estamos en eso, si puede haber designación de facilitador y plan de apoyos a través de escritura pública ante notario o a través de instrumento privado protocolizado ante notario. Ahí todavía las opiniones están divididas, pero sí se reconoce en el proyecto que en declaraciones de voluntad anticipada, o sea, una persona que quiere prever circunstancias posteriores en que esté supuestamente afectado en la expresión de su voluntad, puede anticipadamente designar este facilitador y su plan de apoyos. Está claro también que el plan de apoyo se dirige a la administración de asuntos jurídicos, netamente, por decirlo, de carácter civil y comercial, pero también en la decisión de asuntos que afectan a la integridad de la persona, como sería las cirugías invasivas, irreversibles, las esterilizaciones, internaciones, etcétera. O sea, esos temas más complejos, ¿no? Por lo tanto, acá se sale del parámetro del certificado médico, ¿no? Para este tipo de análisis y decisiones. En mi opinión personal, y sigo en esto la línea peruana, yo sí creo que debería poder tener la persona la facultad de hacerlo por escritura pública o instrumento privado protocolizado. Hay artículos que hablan de la capacitación a los funcionarios públicos, capacitación a los notarios, pero también a las personas con discapacidad que puedan tener un lugar de referente donde ellos pedir información sobre esta figura de solicitud de facilitador. También que pueda haber consulta de los mismos facilitadores hacia un ente que concentre información sobre el ejercicio y que pueda entonces asistir a las personas. Yo creo que estas son las modificaciones más trascendentales y también tenemos que decidir sobre otra que todavía no hemos tocado, que es cómo impacta la decisión del sistema de voluntad con apoyo en otros textos legales. Porque si bien es cierto, la modificación implica eliminar el artículo 1447 del Código Civil chileno que habla que son absolutamente incapaces las personas dementes y los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, no es solamente derogar ese artículo, sino que hay una caída en dominó de distintas otras normas del mismo derecho civil. Por ejemplo, en relación a la tuición de los hijos, a la custodia, al matrimonio, a la capacidad de ser testigos ya en distintos actos jurídicos. Luego se impacta el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otras leyes, por ejemplo, como la de derechos y deberes de las personas en su atención en salud, que es la de derechos y deberes de los pacientes, o la ley de investigación científica que rige en Chile. Y la Constitución también, que priva del derecho a voto a las personas, entre comillas, declaradas dementes interdictas. Entonces, todo eso nos queda por analizar, el impacto en otras normativas internas de lo que implica una reforma de esta proporción y que tiene que ser armónica con otros cuerpos jurídicos. Yo creo que ha sido para nosotros súper importante como respaldo las Concluding Observations del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente efectúa estas críticas a Chile, ¿ya? Y a través de este proyecto se desea subsanar esas críticas y que entremos lisa y llanamente a un modelo como el que señala la Convención. Así que estamos dando paso, estamos en el proyecto ya articulado, artículo por artículo, revisando para presentar en la comisión, curiosamente la del adulto mayor, como les señalaba, pero por esa rendija y por esa estrategia esperamos que el proyecto real ingrese por esa comisión al Senado.
¿ya? Y otra decisión yo creo sumamente importante que hemos adoptado como grupo técnico es que esta reforma al sistema de capacidad jurídica no vaya como una adición a la ley de inclusión laboral, y la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, sino que sea una ley aparte, una ley que sirva de complemento y anexo al Código Civil, que puede ir como anexo en un Código Civil, atrás, ahí todo lo que regula la capacidad jurídica en Chile. Y yo creo que eso va a ser mucho mejor, porque va a hacer que los detractores de la modificación no nos digan, ay, pero los aspectos de inclusión social nada tienen que ver con el derecho civil. Y por otro lado, pedagógicamente es mucho más útil tener las normas del Código Civil y tener allí mismo cuáles son los comparativos de cómo se ejercería la capacidad jurídica cuando se apruebe y de ahí en el futuro. Así que eso es grosso modo lo que yo les puedo contar en el proceso que estamos, que nos reunimos toda la semana para sacar adelante este texto, que sabemos que va a tener muchas resistencias, ¿ya? Pero estamos confiados de que por lo menos ideas matrices van a quedar. Estamos confiados en hacer un lobby parlamentario cuando ya tengamos el proyecto para en realidad llevar a nuestro terreno a diputados y senadores para esta modificación que yo creo que hoy día es indispensable, es totalmente indispensable en nuestro país. Eso les podría contar a Andrea y queridos amigos del grupo. Y te agradecemos mucho por tomar el tiempo de estar con nosotros el día de hoy y contarnos los increíbles esfuerzos de Chile y todo lo que además está pasando, que todo el mundo sigue muy cercanamente en este avance democrático también en el que están. Muchas muy importante lo que dices del Código Civil. En Colombia, de hecho, se pasó una ley y ahora están proponiendo una reforma del Código Civil que es regresiva frente a la ley de capacidad. Claro. Y bueno, decirle a ustedes, hay muchos perros acá cerca, pero escuchamos, adelante. Ellos son contrarios a la reforma, parece. O le están haciendo barra. Pero lo que le quiero decir que cuentan conmigo, Andrea y grupo, cada vez que requieran mi participación, yo soy feliz de compartir con la gente de mi región. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, María Soledad. Muchas Sabemos que gracias. tenemos muchas ocupaciones. Muchas gracias. Y gracias a Marcela. Marcela y Pamela, gracias. Y yo ahora me excuso porque tengo que ir a otro sitio. Muchas gracias. Gracias. Quisiera hacer una pausa antes de pasarle la palabra a Ceci, que la había pedido antes, para ver si alguien tiene comentarios o preguntas sobre Chile, que igual quedan en el chat y así no lleguemos a responderlas en este instante, quedan como parte del aprendizaje y el registro para lo que sigue. Entonces... Ya, bueno, pues... Un momento, Ceci, un segundito, sí. Ya te paso la palabra para que haya espacio para que las personas puedan hacer preguntas sobre lo que acaban de escuchar sobre Chile. Los intérpretes van a cambiar. Gracias, Gerardo. Sí. Muy bien. Dale, Ceci. Adelante. Ya, sí, justo estaba viendo las preguntas porque comparto la que hace Pamela allí de cómo se ha socializado adecuadamente estos procesos legislativos. Y aquí, aprovechando de que se ha pedido para el repositorio de este grupo, en el caso de México, algunas de las sentencias se encuentran en formato de fácil lectura. Sin embargo, las iniciativas legislativas de México no han tenido esos procesos. Entonces, justo lo digo con lo que comentaba Pamela, cómo se han sociabilizado y cómo se han cumplido otras pues, obligaciones inherentes a esto de hablar o pretender hablar a nombre de otras personas. ¿Saben? Porque creo que no basta con decir, es que sí participaron, están en el chat
bueno, sí les conté, alguna vez coincidimos, hicimos algo, un foro. En realidad es importante esto porque hay mucha simulación, hay mucho tomar la palabra a nombre de nosotras, las personas de la diversidad psicosocial. Y ese es un gran reto que tiene aquí el espacio. Incluidos ahora que se incorporan más personas de la diversidad, el ritmo del espacio, tener descansos en este espacio, porque luego es muy intenso. No sé si les pasó a mis pares, pero ahorita entre querer captar que comentaba Soledad y el perro de fondo fue muy agotador, y esta es una cuestión que hay que considerar también en las cortesías y en la organización del espacio. Insisto también en descansar un poco, aunque yo sé que los tiempos privan. Si nos van a incluir, nos tienen que incluir también con esas facilidades, ¿no? Prevenir el agotamiento cognitivo. Entonces, cierro con esto mi comentario sobre el mismo propio espacio y de cómo esto hace la evidencia de las dificultades involuntarias para que participemos. Y me sigo con lo que mencionaba de facilitar los insumos adecuados para que la participación sea la que hay. Es muy sencillo presentar listas de asistencia o fotos de que participamos de cualquier parte de la región, las personas de la diversidad. ¿Saben? Lo que hay es que tener esta conciencia de cómo se facilitó los materiales, incluyendo un gran esfuerzo que, por ejemplo, hemos tratado de hacer en la Red Esfera, de hacerlos también con respeto a las diversidades lingüísticas y los derechos culturales de la comunidad sorda, porque la diversidad psicosocial también toca a comunidad sorda. Entonces, creo que no basta con que los documentos sean entendibles y muy ejecutivos para el senador, el diputado, la comisión tal, sino que efectivamente cumplan con este estándar. Si no, insisto, por omisión están normalizando que no participemos plenamente. Gracias, Aquí Ceci. con una cosa que me preocupa de México, esta cuestión acerca de decir, vamos a parar una ley. Yo lo he dicho en otros espacios, cuando parar una ley no significa poner los muertos que derivan, porque una ley no existe, no se discute, es muy, no sé, es muy sencillo festejar que se paró algo, pero en el colectivo de personas con diversidad psicosocial seguimos poniendo los muertos en estos espacios sin legislar, y entonces creo que hay que pensar justo en la lógica que nos planteaba María Soledad, de qué es lo que se necesita directamente, y no lo más aceptable para festejar algo, tener un triunfo, sino qué se requiere, porque los muertos siguen quedando en este lado, incluso niños desde la Red Esfera. Estamos ahorita trabajando el tema de desmedicalización de la infancia, y siguen avanzando estos proyectos legislativos o creyendo que por pararlos y que no hay un debate amplio hay ganancia. No la hay. Si el 9 de noviembre no hay formato de fácil lectura, no hay discusiones amplias, ese parlamento no es un parlamento abierto, es un parlamento express, y no hay nada que celebrar en parar legislaciones que sí nos surgen a las personas que estamos siendo potenciales víctimas de la falta de regulación. Y esto también va para las jurisprudencias de México sobre interdicción, porque mientras nunca hablen, porque no lo hacen, sobre el tema de los apoyos, no hay jurisprudencia. Y eso también va para los procesos legislativos, porque los que yo conozco son nada más eliminar el artículo, pero no hablar de interdicción. Otro problema que no se ha mencionado aquí es el de los cuidadores. Si las legislaciones como la de Colombia y la de México se siguen apoyando, creyendo que por ahí vamos a apoyar a la persona con diversidad o con discapacidad, la legislación de cuidado va a generar unas especies de interdicción, digamos, informales, pero igual de fuertes que los de un proceso legislativo, y entonces hay que pensar ahí cómo se atomiza todo. Cierro el micrófono, muchas gracias, me extendí, pero somos de la diversidad. Con permiso. Y veo alzada la mano de Marcela. En este momento justamente iba a hacer un pequeño receso de 5 minutos, porque sé que ha sido intenso el contenido. Entonces, Marcela, si te parece bien, al cabo de 5 minutos te asigno la palabra para también poder asignarle la palabra a Silvia y a Miguel, que van a presentar sobre Guatemala el día de hoy. Ya. Entonces, les invito a que tomemos un receso de 5 minutos y nos vemos a las 35. Marce, te doy el espacio para intervenir y te pido que sea breve para poder pasarle la palabra a los colegas de Guatemala. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Marcela Benavides, presidenta de la Corporación Simunis y directora de la Corporación
ANUSAM de usuarios de servicios de salud mental en Chile. La Corporación Simonis ha llevado una abogacía en favor de las personas con discapacidad psicosocial institucionalizada en servicios de psiquiatría, específicamente sobre los hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, e incluso la privación del derecho a la vida de las personas con discapacidad psicosocial en espacios de manicomio. Esto no es una palabra a la ligera. De hecho, nosotras hicimos una investigación en base a la información de las bases de datos del Ministerio de Salud, que accedimos mediante recursos de protección para la obtención de información por la ley de transparencia, porque la información no es entregada por las autoridades sanitarias fácilmente, sino mediante medios de justicia. De hecho, el Ministerio de Salud tuvo que acceder después de 3 meses de presión de Fiscalía a que la Suprema Corte de Justicia determinara que el Ministerio sí tenía que entregar la información de los fallecidos por causa del COVID en hospitales generales. Nosotras también investigamos estas muertes desde el año 2014 a la fecha y concluimos que son impresionantes. También impresionante el número de personas privadas de libertad por causa administrativa, sanitaria, incluso judicial. Esta institucionalización siempre es por fuerza. Este es un punto muy importante que tiene que considerar resolver la reforma a la capacidad jurídica en la materia que tienen que ver con salud mental y psiquiatría. Esta situación nosotros la escalamos entonces a nivel del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad y planteamos esta situación, que recibió importantes recomendaciones en el evento del 2016 y 2020. Además, el alto comisionado, a sugerencia de la Corporación Simonis, decidió financiar una consultoría sobre las muertes bajo custodia en hospitales psiquiátricos, y además logramos instalar, con apoyo del INEDH y la propuesta de la Corporación Simonis, una mesa de trabajo sobre el proyecto de salud mental y también sobre una comisión de trabajo sobre muerte bajo custodia. Esta mesa está trabajando un dato sensible, que son las muertes bajo custodia en recintos de psiquiatría, ya sea en manicomios como en hospitales generales. Es importante señalar que la psiquiatría ha descansado en forma muy perversa en manuales de psiquiatría que datan de la década del 90, que señala que la mortalidad de las personas con discapacidad mental redondea en 10% de la población. Esto, sin embargo, no ha significado desde la fecha en que se emitió esa información tan ligera una visión crítica, un análisis crítico de las prácticas de psiquiatría en los hospitales psiquiátricos a nivel global, y también permitió que las autoridades locales no dimensionaran adecuadamente la situación de las muertes bajo custodia como corresponde. Esto ha ocurrido solo gracias a la intervención del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la abogacía de las organizaciones de la sociedad civil y de usuarios de servicios de salud mental. Marce, ¿esas investigaciones que ustedes han hecho se pueden compartir en la lista? Cuando el alto comisionado lo publique, estamos gustosas de compartirlo. Excelente. También pedimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos que no tratara la petición de confidencialidad de los funcionarios del Servicio de Salud del Ministerio de Salud, ya que tienen también una unidad de salud mental y derechos humanos, PLOP, que hasta la fecha nunca publicó nada.
Ok. Así, esto es una lucha permanente De con respecto acuerdo. al paradigma biomédico. Gracias, Marce, por la intervención. Muy importante el trabajo que hace Simonidis y obviamente 2 horas nunca es suficiente para compartir lo que todo el mundo está haciendo localmente, entonces la invitación es permanente para que por favor utilicen la lista de correo para compartir justamente todos estos avances que han logrado a nivel local. Quisiera pasar ahora a escuchar a nuestros colegas de Guatemala y así le voy a pasar la palabra a Miguel para que nos cuente y luego Silvia Cuán. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. Es un gusto. Pues brevemente, yo les voy a comentar un poco, pues, cuál es el estado de la legislación en Guatemala sobre este tema de capacidad jurídica y algunas referencias sobre lo que hemos hecho. Y después Silvia también nos va a apoyar con contar su experiencia desde su ámbito. En nuestro caso, pues les comento que yo soy abogado, egresado de la Universidad Nacional. El tema nos interesó a nosotros, un grupo pues, de estudiantes y universitarios y colegas. No iniciamos articulados, simplemente el interés por este tema nació de la iniciativa pues, propia. En Guatemala, les he de comentar, somos nuevos en este tema de la capacidad jurídica. No existe implementación alguna del artículo 12. De hecho, viendo pues todas las experiencias que ustedes nos han compartido, veo que, diría yo, podría asegurar que Guatemala es el que menos tiene reformas sobre el tema. La legislación relativa a la capacidad jurídica es completamente obsoleta, es decir, no existe norma alguna que sea adecuado a la convención en el artículo 12 y las instituciones de la legislación civil y en especial las relativas a las personas, pues no han sufrido ninguna modificación desde el 1 de julio de 1964, que fue cuando entró en vigor el Código Civil. Entonces, por tanto, sigue vigente pues la interdicción, ¿verdad? El régimen de la interdicción bajo la lógica de sustitución de las decisiones, sin que al día de hoy pues se vea intención del Congreso, a pesar de los constantes esfuerzos y de pocas organizaciones, especialmente la que dirige Silvia. A pesar de esos esfuerzos, pues no se ha logrado un resultado. Ya hasta más recientemente ha comenzado a caminar el tema a nivel legislativo y por eso precisamente pues nos ha llevado a pelear, ¿verdad?, judicialmente la reforma. Sí. Siguiente. Entonces, para poner en contexto el estado de la legislación, pues vemos que desde la Constitución Política, que fue aprobada en 1985, la propia Constitución, pues, califica con adjetivos pues, discriminatorios a las personas con discapacidad y de aquí empieza, pues, la discriminación de derecho, ¿verdad? Vemos ahí claramente que la ideología pues, que recoge la Constitución en cuanto al tema de la discapacidad es de un enfoque médico, ¿verdad? De que la persona es a la que hay que corregir, ¿verdad? Y por eso, pues ahí vemos los verbos que utiliza la Constitución. Siguiente, por favor. Luego tenemos la ley marco, que es la vigente actualmente, es la ley de atención a las personas con discapacidad. También sigue la misma línea conceptual, ¿verdad?, de la Constitución. Fue aprobada por el Congreso bajo el paradigma médico, ¿verdad? Siguiente, por favor. Y cuando uno le da lectura, pues a esta legislación es bastante obsoleta, ya, a la luz de la Convención. Y ya entrando, pues, en el tema, en concreto, el Código Civil, que es el cuerpo legal que regula el régimen de la interdicción, fue promulgado, como les comentaba, en 1964 bajo un régimen militar. Guatemala sufrió un conflicto armado interno que duró 36 años, 36 años de regímenes militares autoritarios, y fue en este contexto en el que se promulgó el Código Civil. El Código Civil, al crearse,
se definió bajo el plan romano francés. No ha sufrido reformas importantes desde entonces, ¿verdad? Una que otra inconstitucionalidad, pero reformas sustanciales no ha sufrido. Para que ustedes vean, el Código Civil es machista, ¿verdad? Es racista, discrimina por razones etarias, discrimina por condición social. Por ejemplo, no reconoce las formas de propiedad de los pueblos indígenas, únicamente la concepción occidental de la propiedad privada, ¿verdad? También lo es que el Código Civil discrimina por motivos de discapacidad. Sí, siguiente, por favor, gracias. Discrimina por motivos de discapacidad. Vemos que hay muchas figuras, ¿verdad?, que son mecanismos de sustitución de las decisiones, y uno de ellos es la propia interdicción, la presunción de incapacidad de ciegos y sordos, la tutela automática de personas que ingresan de manera forzosa en instituciones de salud mental, y este último tema es el que es uno de los que pues nos ha preocupado más, porque por la situación del Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora es que también nacen estos esfuerzos. Siguiente, por favor. Bueno, la interdicción, como les comentaba, no ha sufrido ninguna alteración desde la década de los 60. Dice el artículo 9 del Código Civil que los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental y los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Luego dice que la declaratoria de interdicción produce, desde que es declarada, la incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos. Es decir, es una muerte civil y no hay grises, sino que es o blanco o negro, ¿verdad? Siguiente, por favor. La interdicción, para caracterizarla en la legislación guatemalteca, pues formalmente es un proceso de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Pero realmente, cuando uno ve la aplicación práctica de la figura, es un proceso inquisitivo, porque no existe garantía alguna de debido proceso, no existe garantía de imparcialidad. De hecho, cuando uno consulta la exposición de motivos del Código Civil, ve ahí que el legislador incluyó que la capacidad jurídica se presume, ¿verdad? Pero en realidad es todo lo contrario, ¿verdad? Porque es la persona la que, si se opone al proceso, pues es ella la que debe probar su capacidad. Entonces se vuelve una cuestión inquisitiva. También lo es que puede ser entablada por cualquier persona, ¿verdad? Con interés. Es muy ambiguo, muy discrecional el Código Civil en cuanto a este tema. Puede ser desde un acreedor, ¿verdad?, hasta un familiar, ¿verdad? Alguien quizá no con buenas intenciones, y también la Procuraduría General de la Nación, que en Guatemala es el abogado del Estado. No requiere el consentimiento, ¿verdad?, de la persona para iniciarse. Es un proceso en el que la persona carece de defensa material, porque se le nombra tutor para que éste sea quien ejerza su defensa. Es un proceso inconsulto también, no se escucha a la persona. Su comparecencia, según el Código Civil, es únicamente a efectos de determinar su condición psíquica, ¿verdad? No, es mentira que tiene pues participación activa en el proceso. La incapacidad se decide exclusivamente con sustento en exámenes médicos, no se examina otros aspectos, ¿verdad? El juez decide la discrepancia de exámenes médicos, ¿verdad? En caso de que haya contradicciones, pues ahí vemos también reflejada que no hay garantía de imparcialidad alguna. Siguiente, por favor. Los efectos de la interdicción, de la declaratoria de interdicción, pues es la incapacidad absoluta, como les decía. Se restringe la persona al ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos. Es una muerte civil, entonces se nombra un tutor para en su seguridad y cuidado y la de sus bienes, ahí lo ponemos entre comillas, ¿verdad? Porque no es en realidad un mecanismo de protección, es en realidad una restricción, ¿verdad? También es un proceso dicotómico, no hay intermedios, o se decide la incapacidad absoluta o se absuelve a la persona de morir civilmente. Siguiente, por favor. Quedan 5 minutos, Miguel. Gracias. Promovimos en septiembre de 2018, dentro de las diversas acciones que hemos orientado para
buscar la reforma y la implementación del artículo 12, pues en el 2018 promovemos un proceso de inconstitucionalidad. Esta iniciativa pues nació por la situación que observamos del Hospital Federico Mora y también como tomando en cuenta la experiencia mexicana con el caso Adair Coronel, donde la Corte se decantó por solucionar en un primer momento este tema por la vía de la interpretación conforme. Nosotros optamos por seleccionar una modalidad específica de inconstitucionalidad, la inconstitucionalidad por omisión. El estado actual del proceso pues ya se encuentra en estado de resolver. Todas las instituciones estatales que han participado, desde la Procuraduría General de la Nación, el Defensor de los Derechos Humanos, el Ministerio Público, todos han dicho que sí adolece pues la legislación civil de vicio de inconstitucionalidad. Esta es una de las tantas acciones. Más adelante Silvia pues les va a comentar que se ha hecho también en otros espacios, ya con incidencia directa en procesos legislativos y otras acciones. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Silvia. Ya, entonces, también aparte, en la lámina donde inicia proyecto de ley, lo que hemos venido haciendo algunas organizaciones de personas con discapacidad, aliadas con algunas otras que nos han brindado sobre todo soporte técnico, iniciamos un proceso de armonización legislativa para que la legislación, la ley marco sobre personas con discapacidad que Miguel presentó al inicio, que data de 1996 y que básicamente es del modelo médico, se derogara y se aprobara una legislación armonizada con la convención, pero sobre todo que fuera desde el enfoque de derechos humanos. Así que ese proyecto de ley pues ya va muy avanzado en su trámite dentro del Congreso, pero fue detenido en el 2017, o sea, ingresó al Congreso en el 2016, en el 2017 se detuvo por el CONADI. El CONADI ha sido la institución que más se ha resistido a que esta ley pase y sea aprobada por intereses personales y muy mezquinos de la gente que está en el CONADI, porque en realidad no hay ninguna razón objetiva para no aprobar esta ley. Pero como hay una participación, o sea, esta ley reconoce no solo la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, sino que también la obligación de la consulta amplia, tal como está establecido en el artículo 4, párrafo 3 de la Convención, de las personas con discapacidad y sus organizaciones, que el CONADI rechaza porque, claro, actualmente la forma como el CONADI está configurado es bastante excluyente, muy elitista, a un grupo muy reducido de organizaciones que tradicionalmente, digámoslo, con el modelo anterior, dominaban el movimiento de personas con discapacidad. Estamos hablando básicamente de organizaciones de ciegos, de sordos, de personas con discapacidad física y organizaciones de padres y madres. Entonces, en la siguiente lámina, que ya es la última de la presentación, vemos en relación al artículo 12 que el proyecto de ley lo que plantea es un artículo que básicamente reconoce formalmente la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad. Es un artículo que digamos no va más allá del reconocimiento y que luego en los últimos artículos hay un transitorio que obliga a que la Comisión de Asuntos de Discapacidad del Congreso conforme una mesa de trabajo a 3 meses de que se adopte esta ley, de que se apruebe, para que esta mesa trabaje lo que es las reformas al Código Civil y otra legislación que interviene en la armonización del artículo 12. ¿Por qué decidimos hacerlo así? Porque pensamos que siendo un tema tan controvertido y en donde ya hemos visto que hay resistencias, por ejemplo, de los gremios académicos, las facultades de derecho, los gremios de abogados, los jueces, si presentábamos desde esta ley, que es una ley marco de derechos de las personas con discapacidad,
de una vez una propuesta para reforma del Código Civil, solo eso nos hubiera tirado el proyecto de ley. Entonces lo dejamos fuera como un proceso posterior que podíamos hacer por separado, y como bien señaló Miguel, no ha habido en realidad una discusión todavía a niveles relevantes sobre la reforma de la capacidad jurídica. Y es más, solo para ir terminando, porque ya se nos acaba el tiempo, sí quería señalar que tal vez las acciones más relevantes que hemos tomado, Miguel mencionó a nivel del sistema de justicia, ha sido motivado, digamos, por la situación notoriamente violatoria en la que se encuentran las personas en el hospital psiquiátrico, internadas ahí de manera permanente, es decir, la serie de vejaciones, las violaciones, las torturas, los tratos crueles, etcétera, han motivado que desde el 2011 estemos actuando permanentemente. Como a nivel nacional no se avanzó, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó unas medidas cautelares a favor de todas las personas que están ahí internadas. Aún así no se avanzó. Es decir, hemos estado incidiendo para que la Comisión Interamericana pase el caso a la Corte, pero no ha habido tampoco mayor movimiento en el sistema interamericano. Y a raíz también de eso, y ya en alianza con Miguel, con su grupo de abogados, con algunas otras organizaciones que con el tiempo se nos han ido aliando, este año se presentó un habeas corpus colectivo a favor de todas las personas con discapacidad que están internadas en ese hospital, que actualmente pues ese habeas corpus acaba de ser presentado, bueno, digo, a principios de octubre, y aunque es un habeas corpus, como en Guatemala nunca se ha presentado un habeas corpus colectivo, que además de ser, tener el propósito de verificar la integridad personal y inmediatamente de todas las personas que están ahí internadas, también en esa acción estamos buscando que las autoridades del Estado resuelvan carencias que toda la han existido en Guatemala. Es decir, apelamos al artículo 19 de la Convención, no únicamente al artículo 12 y 14, sino que estamos exigiendo que el Estado cree las condiciones necesarias para que las personas, al ser desinstitucionalizadas, cuenten con los apoyos necesarios, cuenten con un acceso a la vivienda, acceso a condiciones para tener una vida independiente, incluidos en la comunidad, por lo menos iniciar quizás con lo básico y por supuesto progresivamente, y esa acción pues está ahorita todavía en la Corte. Ha sido, creo que algo también nuevo más, sí. para la Corte. Así que estamos esperando una resolución pronta, pero hemos tenido algunas dificultades de tipo procesal. Sin embargo, la acción fue aceptada por la Corte, es decir, hay que resolver unas cuestiones de tipo formal, que ahorita estamos en eso, pero por ahí dejaría entonces yo mi exposición y Muchas gracias, Silvia. Y en el chat, Mónica Cortés dice, increíble que sea el CONADI el mismo opositor, que yo creo que eso presenta siempre. Es también un riesgo en varios países este tema, uno de la simulación y la politización de estas estructuras. Ceci dice, el reto, sin nuestra participación política en la legislación no hay capacidad jurídica. Y Mónica también continúa diciendo que sería posible conseguir algún grupo de personas egresadas del centro psiquiátrico para que puedan manifestar esa vivencia frente a los tomadores de decisiones y también la voz de las personas con discapacidad intelectual, pero muchas veces pasa por convencer también a sus familias y tener ese respaldo. Entonces, hemos llegado a la hora. Sé que había unas solicitudes de ayuda específicamente de la IS.
frente a la regresión en el tema de educación inclusiva en Brasil. Y entonces quisiera, Laís, si por la lista tú puedes enviar información más detallada, pero no estoy bien, pero si quieres decir algo muy breve en este momento antes de cerrar. Obrigada. Gracias. Si quieres hablar en portugués. Posso falar em português, já que tem a tradução? Entonces, espérame un momento. Quienes quieren pueden activar en el canal de interpretación español para que sea interpretada Laís. Adiante. Eu adoro falar portunhol, mas vou aproveitar os recursos de acessibilidade que aqui existem para prestigiar, inclusive, as intérpretes. Bom, eu não vou me alongar muito, mas eu vou compartilhar o material depois para vocês. A gente está numa situação no Brasil com um decreto novo do governo federal que retrocede em relação ao artigo 24 da educação inclusiva. Ele privilegia, prestigia as escolas especiais e a gente está num embate grande que já gerou 2 ações na Suprema Corte. Então, já tem vários pedidos de amicus curiae da sociedade civil, da Defensoria Pública e do Ministério Público. Um deles, incluso, é da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down, aqui representada pela Ana Cláudia, que pode me complementar. Eu, Estela, a gente fez um parecer jurídico sobre o tema, que eu quero compartilhar com vocês por e-mail, e a gente gostaria de pedir o apoio dessa rede de advogados para que vocês possam também nos enviar cartas, manifestações, enfim, documentos, relatórios que possam nos ajudar nessa disputa jurídica que está sendo travada no Brasil no momento. Basicamente, os grandes temas que a gente está discutindo é a liberdade de escolha da família, o tema da educação bilíngue de surdos, para o qual a gente concorda que possa existir, mas não só para surdos, também com ouvintes. Então, era importante também escutar essa rede, por tudo que a gente já compartilhou nesses anos de acúmulo e também pelos próximos passos. Uma decisão negativa sobre isso no Brasil pode influenciar toda a América Latina e a gente está muito preocupado com isso. Em 2015, a gente teve uma ação no Supremo Tribunal Federal também sobre educação inclusiva, que tratava do tema da cobrança adicional dos recursos de acessibilidade na escola. E a gente venceu. Não é possível cobrar a mais na matrícula para um aluno com deficiência nas escolas no Brasil privadas. Mas pode fechar, por favor. Vou fechar. Então, o movimento estava todo unido e junto naquela época, e nesse momento a gente tem uma certa divisão do movimento, então vai ser muito importante contar com o apoio de vocês. É muito curto o tempo para explicar tudo, mas a gente vai compartilhar os documentos e quem puder se interessar e puder nos ajudar, a gente agradece. A gente fez também um amicus curiae na Colômbia sobre o artigo 12, que o Instituto Jô Clemente mandou. Aqui no Brasil, as organizações não podem atuar diretamente na Suprema Corte, mas podem atuar por intermédio das organizações brasileiras, e é essa ajuda que a gente pede a vocês. Obrigada. Muchísimas gracias, Laís. Y sí, por favor, envía la lista, la información detallada para poder hacerlo. Y entonces, con esto damos por cerrada la sesión de hoy. Agradecemos a los intérpretes, tanto en lengua de señas como en portugués español, y a todos ustedes por estar aquí en este espacio, pues construyendo colectivamente, viendo a ver qué logramos. Les estaremos enviando por correo información. Seguramente ya con este grupo grande no vamos a tener una reunión este año, pero sí con el grupo coordinador elegido. Y anuncio que Perú que eligió ya a Patricia Andrade como Ortega. Gracias a todo el mundo. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Gracias, Andreita.
Muchas Hasta gracias. luego, feliz día. Sí, todas van a recibir las presentaciones, Thais. Hasta luego, buen día. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Chao, que Gracias, estén muy Andrea. bien. Abrazos, Por chao. toda la moderación. Abrazos.